Hola, estamos narrando en Visión y Vida del Dr. Rincón por YouTube toda la historia. Ya hemos hablado del Dr. Rincón, ya hemos hablado de su vida estudiantil, cómo se fue para España, cómo es la vida profesional de este gran cirujano refractivo y los comienzos. Hemos hablado de las primeras cirugías, vamos a hablar ahora de los inconvenientes que tuvo el Dr. Rincón por esas primeras cirugías en España. Doctor, cuéntanos, ¿qué inconvenientes tuviste? Al ver, Trigo, la repercusión tan grande que hubo en los medios de comunicación, me sugirió que qué quería hacer. Entonces le dije que se explicara, que si quería ser famoso o popular. Entonces le pregunté que cuál es la diferencia entre famoso y popular. Famoso es aquel que da congresos, grandes charlas a los colegas y ellos mirarán o no si lo hacen famoso, popular o no. Y popular es aquel que se va para los pacientes, para que los pacientes tengan esa información y sean ellos lo que multipliquen el efecto de difusión que tenía esta nueva técnica quirúrgica, pero se hizo mal, porque al comienzo la gente pensaba que era quitar gafas, y no es quitar gafas, es darle visión a una persona que no ve bien por su genética, ya que es hereditaria, y porque la miopía es aquella persona que no ve de lejos. Entonces yo la dejaba viendo bien, que no necesitara ninguna gafa para ver. Por lo tanto, hubo una gran repercusión, por eso la importancia que tenía esa técnica quirúrgica que hacía ver a las personas miopes, que son el 35% de la humanidad. Los más miopes en el mundo son los hebreos, luego vienen el 45%, luego vienen los árabes, el 43%, los europeos el 42%, y los latinoamericanos el 38%. Deberían de llevar gafas porque tienen miopía o astigmatismo y hipermetropía también, pero esos son una minoría. De todas maneras, por eso la repercusión y la importancia que le dieron los medios a esa manera para hacer ver a la gente miope o que tuviera un defecto refractivo. Los colegas no fueron de su agrado y, por ejemplo, en un congreso de Andalucía que me inscribí yo para hablar, se hizo en Córdoba y resulta que éramos 900. A las conferencias de ellos iban unos 100, 80. Cuando hablé yo, pues eso estaba por las ventanas, en los pasillos y todo eso era repleto por escucharme. Pero resulta que ellos tenían una postura totalmente agresiva, que porque vestía así, que porque salía, que bueno, que porque tenía 3 coches, o sea, me preguntaban unas tonterías. Y a lo último me fui, pues salté y me vine, salí del recinto y todos, hijueputa, hijueputa. Yo creo que fue la primera vez que putearon a un conferenciante porque evidentemente querían aprender que yo les dijera cómo, y le dije, no señores, ustedes tienen que ir a Marbella, me ven operar, ven los resultados, porque aquí no les puedo explicar una cosa tan complicada que en esa época para bajar una micra tenía que 32 variables, pues es muy difícil explicar en una conferencia, pero por eso me putearon. Y lo asombroso fue que al llegar al hotel, que me quedé en el mejor hotel ahí de Córdoba, cuando fui a coger el coche para irme para Marbella, estaba roto el cristal. No sé si fueron ellos, pero de verdad se notó gran disgusto de ellos porque querían aprender, o yo no sé lo que querían, o manifestar su disgusto conmigo, pero esa es la ciencia, esa es la ciencia. La ciencia tiene que evolucionar y se tiene que ir acomodando a los nuevos avances científicos. La cirugía refractiva, voy a explicarlo de una manera muy elemental para que la gente entienda. El ojo es así de largo. Si es más largo de lo normal, la imagen se forma antes de la retina y por lo tanto no ve ese paciente miope de lejos, por eso se acercan así a mirar la pantalla. Por eso cuando éramos chiquillos, el de atrás salía a mirar hacia la pizarra y otra vez se iba, era porque era miope, no porque era indisciplinado. Aquí ha habido un gran descuido por parte de eso, porque primero se deben hacer un chequeo oftalmológico a ver si el chico rinde o no. La hipermetropía es el ojo más corto de lo normal, por lo tanto la imagen se forma detrás de la retina y por eso el hipermetro no ve bien de lejos ni de cerca. Y el astigmatismo es alteración en la curvatura de la córnea, donde se coloca uno la lente de contacto, no es bien esférica y hay distinto eje, por lo tanto él ve mal de lejos y no ve bien los perfiles.
Eso más o menos, y puede haber miopía y astigmatismo, e hipermetropía y astigmatismo. Todo eso se va ya con el tiempo que voy a contar aquí, se van operando todos esos defectos refractivos para que el paciente vea y no tenga que utilizar gafas ni lentes de contacto. Doctor Rincón, cuéntanos qué repercusión tuvo en las primeras cirugías en la parte médica y en la parte social en España. Para quitar 3 dioptrías, por ejemplo, había que disminuir una micra, aplanar una micra, y una micra es una 10.000ª parte de centímetro. Al dedicarme yo exclusivamente porque me tocó, o sea, si me salía una catarata mala, el doctor Rincón dejó ciego a tal, se multiplicaba eso como, ¿me entiende? Como con ellos, y resulta que no, me tocó dedicarme exclusivamente y llevar una vida ejemplar, ética, moral, disciplinaria, no bebía, o sea, como si fuera un artista de gran exactitud. Por eso mi rango de persona es totalmente diferente a cualquiera, porque yo trabajaba en micras y no hay una persona en el mundo que sea consciente que una micra deja mal o bien a una persona, y sobre todo el sentido de la vista. Y además era la única cirugía que se hacía en un órgano sano, porque el paciente veía, pero a través de gafas, pero veía. ¿Me entiendes? También tengo que explicar que hay 2 tipos de pacientes. También, y ellos, los otros no sabían. ¿Me entiendes? Y como se me presionaba mucho, pues yo no iba a los congresos y no les explicaba. Porque eso no se podía explicar en un congreso. Se podía explicar era cuando vieran los resultados, y ahí sí hubiesen sido más receptivos. Por lo tanto, era una microcirugía. Ya te digo que el microcirujano o cualquier otra persona en cualquier oficio no es consciente que una micra puede hacer bien o hacer el mal, y a mí me tocaba andar en micras. Por eso era que tocaba dedicarme exclusivamente al tema, y aquí nadie lo sabía, creían que eso era fácil. No es fácil, por eso no se dedicaron muchos tiempos a eso, porque tocaba 32 variables para bajar una micra. Era muy difícil, pero a mí me iba bien porque me dediqué exclusivamente y le veo una vida ejemplar social para rendir físicamente, que eso era lo que requería la cirugía. Doctor Rincón, cuéntanos cómo se dio a conocer aquí en Colombia, porque me imagino que acá también tuviste una repercusión muy importante. Cuéntanos eso, ¿por qué se dio a conocer en Colombia? Me di a conocer en Colombia porque Inravisión tenía un programa que se llama Talentos de Colombia en el Mundo, que salía el mundo dando vuelta, talentos de Colombia, éramos los más destacados, sobresalimos en el contexto mundial, y mandaron a todos los embajadores de Europa que cuáles eran los más conocidos. Salí de primero yo, luego César Rincón, que había triunfado, que después contaré anécdotas con él, y con Daniel Samper, que también era conocido ahí como periodista de Cambio 16 y tal. Entonces, por eso fue que me convocaron y fueron allá a Marbella. Pero pasó una anécdota muy graciosa. Armando Plata me iba a entrevistar, entonces llegó con su camarógrafo allá a mi consulta, estábamos instalando allá para hacer la entrevista, cuando de pronto me llamaron de Radio Nacional de España. Doctor Rincón, le vamos a hacer una entrevista para 80 países del mundo en 12 idiomas diferentes. Por favor, tiene que hablar pausado y tal. Entonces yo llegué y tal, y empecé a decir que se podía operar miopía, que miopía era el que no veía de lejos, y que con esta técnica quirúrgica la gente iba ya de prescindir de las gafas y ver bien. Por lo tanto, hubo una repercusión en todo el mundo. Y bueno, pasó una anécdota muy curiosa, porque después salimos y nos fuimos, yo los hospedé en el Meliá Don Pepe, ahí en Marbella. Y entonces llegó Armando y me dijo, no, nosotros somos independientes, no sé qué, para evitar Y llegó el director del hotel y dijo, no, si está el doctor Rincón aquí, todos son invitados de la casa y tal. Y Chopo Plata se dio cuenta de la repercusión que yo tenía. Cenamos esa noche en mi casa, en una mansión con una piscina en forma de ojo, que yo lo programaba, la luminosidad, y eso le ponía música, y era una mansión ahí en el puro centro de Marbella, donde yo vivía, y tenía 4 coches en esa época. Yo recuerdo que la primera vez que operé miopía, las primeras veces yo operé como unos 20, creo que fue, a $3.000, cogí ese dinero y fui a la Mercedes, quiero este coche, un Mercedes, y lo pagué al contado, porque evidentemente había una
un resurgimiento económico, pero a lo grande, porque yo cobraba eso era muchísimo dinero, pero también era para que la gente supiese que lo que yo hacía tenía una efectividad tremenda y por eso me atreví a comprar eso. Mi consulta era en Marbella, en el puro centro, y luego compré otra, que era una planta de un edificio, en el edificio Albatros de 640 metros, y entonces eso era un modelo, una muy bonita la clínica con todos los adelantos técnicos. Entonces llegaba un paciente, yo lo veía, ve bien, perfectamente, se le explicaba, porque también hay que decirle que hay dos clases de pacientes. Paciente tipo A es aquel que tiene las gafas desde pequeño, a los 3, 4 años va haciendo bien, y lleva a los 21 años, que era cuando se operaba en esa época, y el paciente ve perfecto porque ha sido bien llevada la miopía. Entonces ese paciente lo opera uno y queda perfecto, lo que veía antes con gafas. Y paciente tipo B es aquel que no me usa las gafas, que empezó a usar gafas a los 15, 14 años, entonces no desarrolla mucho la visión. Entonces, por ejemplo, ve el 50% con gafas, pues entonces resulta que queda viendo el 50%. Pero teníamos el problema que ese paciente podía ir a otro oftalmólogo. Ah, mira, el sabio lo dejó viendo el 50% porque el paciente creía que era de tipo A y resulta que de tipo B. Entonces yo, para cuidar eso, entonces al paciente con la mano derecha, pues era el ojo derecho, le ponía aquí donde veía, en un optotipo. Le sacaba con una Polaroid la foto con la mano derecha y luego la mano izquierda para indicar lo que él veía con gafas. Y en esa época era en un sobre, se le ponía el nombre aquí y se le echaba ahí, como era Polaroid, se hacía al instante y se echaban las dos fotografías. Y también cuando él me podía llamar por teléfono, pues yo lo sabía, este es bueno, este es quisquilloso y tal. Entonces era muy difícil operar y yo era muy duro con los pacientes, porque imagínate tú haciendo una obra tan difícil que era hacer y después me llamaba que veo borrosito, que un borrosito, que un poquito, me volvían loco. Resulta que los 3 médicos que hicieron consecutivamente la introducción a la miopía se suicidaron. ¿Por qué? Porque era mucha la presión. Le llega un paciente, doctor, usted me operó ayer, ahora no veo, porque fue que el óptico me dijo que ya no veo, que me voy a... Claro, eso los volvieron locos. A mí me tocó hacer una barrera para eso y decirle, no señor, está bien operado y punto, ya está. Resulta que también tengo un récord que eran 24, 25 años, me llamaron solamente 8 personas de los miles que operaba, porque yo sí le convencía al paciente. Recuerdo una vez que estaba yo ahí en Madrid, porque después me fui a Madrid, porque claro, no se podía triunfar en España si no se iba a Madrid, porque Madrid es Madrid. Entonces alquilé una consulta, aquí era un hotel de lujo, donde iban todos los toreros, ahí en Chamartín, que era la zona muy exclusiva en Madrid. Alquilé 640 metros y eso era una belleza. Luego le metí cuadros, inclusive llegué a tener eso que parecía como una galería. El mejor instrumental, o sea, lo compré yo en una feria en Alemania y lo llevaron a España, donde eso era una mesa, todo de lejos, que le cambiaba los cristales, le pasaba la bandeja, eso era así todo automatizado, eso era de película. Mi despacho era de 115 metros, vestía siempre impecable de blanco, corbata blanca, camisa blanca, pantalón blanco, bata blanca, ese era totalmente zapato blanco, eso era mi uniforme para dar cierta prestancia ahí. Y la gente cuando entraba y veía eso, claro, llegué a tener 22 obras de arte del escultor Vélez Calle y unos cuadros bastante, bueno, eso parecía una galería. El que entraba allá pues, se operaba casi seguro, porque decía, hombre, este tiene que operar bien porque con ese super look que tiene aquí. Y resulta que yo era muy simplista. Había la secretaria y una chica que era médico, que era mi auxiliar de quirófano, porque yo no dejo tocar a nadie, ni que toque nadie, ni escriba nadie en la historia, y nada. Ella solamente me asesoraba de aquí colocar el instrumental, que eran unos palillitos, unos marcadores, y los bisturís, que tenía que tener 3, por si alguno se me partía, como era de diamante, pues no llegara a dejar la operación. Es una cirugía que se debe hacer máximo en 15 segundos, porque la córnea se va disminuyendo su grosor, ¿me entiende?, por el aire, y resulta que no puedo hacer una incisión más
más profunda que la otra o perforo. Pero claro, ese era muy complicado. Ya como les he dicho anteriormente, aplicamos una retrovulvar de 8 centímetros y ese era muy difícil para anestesiar. Y luego me di cuenta que no, que solamente con unas gotas. ¿Por qué los médicos colombianos no querían que operara el doctor Rincón aquí? ¿Qué inconveniente le pusieron? El programa de talentos me dio a conocer acá, porque en Revisión lo pasaba cada rato y era un orgullo nacional. Inclusive una vez en Avianca noté una fotografía mía como orgullo nacional con una foto de la radial. Lo que yo hacía era unas 8 rayitas. Pero también quiero contarle que eso surgió de esta manera. En la Segunda Guerra Mundial estaba un piloto de la aviación japonesa, lo derribaron. Entonces, claro, el estallido, pum, se le entraron de las gafas unas esquirlas en la córnea. Y resulta que cuando lo llevaron al hospital le quitaron las esquirlas y el paciente veía. El piloto veía, dijo, no. Todos los japoneses dijeron, sí señor, algo pasa. Entonces empezaron a hacer las incisiones, pero por dentro. Y resulta que, claro, eso se dematizaba y les fue mal en la cirugía. Entonces olvidó el problema hasta que llegó Boris de Estados Unidos y Fiorov y yo de España. Y yo fui el más atrevido, el que dije, sí señor, esto se opera y se hace así. Los otros estaban todavía en la duda y por eso quedó registrado como yo iniciador, que fue en el 82, el 11 de junio del 82, en Marbella se realizó la primera cirugía y tuvo muchas repercusiones en el mundo. Eso es muy importante que lo sepan, la historia y cómo fue que se inició esa cirugía refractiva. En Colombia la gente no me conocía por televisión hasta que llegó el doctor Izaza de la Clínica del Bosque y me escribió una carta. Doctor Rincón, usted conoció en el mundo, pero en Colombia no lo conocemos. ¿Por qué no viene para acá y nos hace una exhibición y tal? Y entonces le dije, oiga, así voy a cobrar como los tenistas, ¿no? Hacen una exhibición y cobran 25 millones. Yo cobré en esa época 25 millones por venir aquí a la Clínica del Bosque y que podía operar ese día lo que quisiera, solamente por un día. Entonces resulta que a los 3 meses vine yo y claro, el doctor Isa se había visto ya, teníamos 111 pacientes para operar. Y eso se arremolinó a la gente, claro, eso era como 400 personas ahí, cuando de pronto llegó una nota de la Sociedad Colombiana Oftalmológica. Se le prohibía al doctor Rincón operar ya que no ha hecho el año rural, o sea, el año que me tocaba ir por ahí a la selva a curar paludismo y yo no sabía de eso, pero la ley dice eso, que todo profesional en extranjero cuando viene a Colombia a trabajar tiene que hacer el año rural. Entonces resulta que estaba toda esa muchedumbre de gente, como 400 personas, y dije, no, yo no voy a operar porque no me dejan operar. Esta carta, yo soy respetuoso de la ley, y evidentemente se dice así, que porque cobraba, no fuera a lo mejor por una exhibición, pues no hubiese, pero como ellos supieron que había cobrado 25 millones de ese entonces, pues lógico que protestaron y yo dije que sí. Entonces se apartó un grupo de personas y me llevaron a una oficina y estaba el ministro Diego Yunes, estaba Perico, estaban otros personajes de la política colombiana, 2 senadores y ahí mismo uno, Diego Yunes fue el que creo que llamó al presidente, que en esa época era Barco. Y Barco me conocía, entonces digo, ¿cómo van a no dejar operar al doctor Rincón? Y luego redactó una carta, yo, Virgilio Barco, presidente de la República de Colombia, autorizo bajo mi responsabilidad al científico doctor Carlos Rincón Barreto para operar en Bogotá y en todo el territorio nacional bajo mi responsabilidad y Entonces en el coche presidencial vino, ya cuando la gente iba a salir, llegó el coche presidencial y tal, entonces leyó la carta, entonces empezamos a operar como a las 4 de la tarde y a las 11:30 de la noche había operado yo los 111 personas, o sea, 22 ojos, porque eran ambos ojos. Y claro, y estuvieron llamando a Izaza, a todos los colegas de aquí, ¿qué tal, Rincón? No sé qué tal, el puta ese y tal. Entonces yo dijo, no, el tío es soberbio, eso opera así, de pie, no se sienta, si no llega ahí, se le echa unas gotas, ya no pone anillo de Norton, solamente hace las 8 incisiones y cada 10 hace una con la mano izquierda. Entonces venía el por qué yo hacía uno con la mano izquierda, porque tenía que ser bidiestro. ¿Qué tal? En un acto quirúrgico que
que me partiera una mano o un dedo o lo que sea, pues tenía que terminarla con la otra, porque es que no se podía dejar la cirugía a medias. De una vez que empiece se tiene que terminar, así sea como sea. ¿Por qué? Porque si hace una incisión, por ejemplo, y hay una perforación y hay un vaso, joder, pues se forma ahí un taco. Es que eso es muy complicado de hacer. No es que no sea efectiva, es que es muy complicado de hacer. Y los médicos de aquí no la adoptaron exclusivamente, sino ellos querían operar catarata, desprendimiento de retina, pterígeo, glaucoma. Y eso no puede ser. Es como si un corredor de Fórmula 1, yo me preparé para hacer Fórmula 1, que en 15 grados pues me estrello. Pero ellos aquí, un conductor de autobús puede darle 2 vueltas y no pasa nada. O sea que los parámetros de exactitud, de precisión, de finura es totalmente diferente, ya que una micra me podía dejar mal a un paciente. En España me volví muy popular, salía en todos los programas de radio porque traía mucha popularidad. Tuve 2 años la máxima audiencia con 9.800.000 con Felipe González en la SER. Y un día, para demostrar mi popularidad, me llamaron a cita a las 5 con la cadena SER. Lo hicieron en Marbella, ahí en el Meliá Don Pepe, y claro, yo fui, estaba Lola Flores, el Antonio, estaba el Puma, estaba Camilo Sesto, Rafael, éramos 9. Bueno, entonces empieza el entrevistador: mira, estamos aquí con estos personajes y abiertos para toda España, 3 horas y media que estamos aquí con todos los personajes más populares, tal. Bueno, y yo iba bien presentado, evidentemente, no desentonaba ni nada, pues vestía muy bien. Cuando de pronto, ¡pum!, todas las 3 horas y media, todas las preguntas a mí. Y se para Camilo Sesto y me dice: oye, Rincón, perdona, no te conozco, pero por lo visto usted es un figura porque nos barrió en las preguntas, a nosotros ninguna y todas para ti. Pues sí, era muy evidente que era mi popularidad muy acorde a ese grado de que yo hacía la cirugía, porque ya como te he dicho, era una cirugía que la necesita el 35 o 40% de la población adulta. ¿Y quién no quiere ver? Pues todo el mundo, los miopes lo que quieren es ver. Y yo lo proporcionaba, pues por lo tanto era un gran hombre. Inclusive llegó una vez a París al campo del liceo, al Champs-Élysées, y en el Enrique IV, que creo que queda ahí un hotel, me hospedé, y apenas me registré, supieron todos que estaba el doctor Rincón, el español y tal. Ahí vino el director, me llevó una bandeja de flores y fruta, y cuando bajé estaban todos esos franceses, ¡ay, tal!, y me abrazaron. En fin, era una conmoción. Yo cuando llegaba a cualquier sitio, eso era una conmoción. Él iba a un restaurante, pedía algo y toda la gente me pagaba todo. El dueño del restaurante, no, eso era una alegría ver al doctor Rincón aquí, porque eso traía gente. O sea que era muy popular. A mí se me llegó, cuando en la popularidad grande, llegaban a Marbella 10.000 personas. Y ahora les cuento una anécdota con Jesús Gil, el presidente del Atlético de Madrid.